Todos los fans que hemos jugado al primer Half-Life nos ha dejado una huella prácticamente imborrable en el tiempo. Es cierto que podemos debatir si sus controles y mecánicas han envejecido bien o mal tras 2 décadas, pero no hay duda de que es un juego que ha marcado un antes y un después en la industria. Con la llegada de Half-Life 2 y sus episodios surgió un grupo de fans alrededor de 2005, conocidos como Crowbar Collective, un estudio independiente que estaba dispuesto a hacer un remake de la primera entrega, como respuesta a lo decepcionante que fue Half-Life Source, considerado como una de las ovejas negras de todas las creaciones de Valve. Vamos a salir de aquí alguna vez. No, en serio, a no ser que queráis su contenido para usarlo en Garry's Mod, ni os molestéis en comprarlo. No hay prácticamente nadie en la comunidad que os lo va a recomendar por encima del juego original. Y así es como nació Black Mesa Source, que posteriormente pasó a llamarse simplemente Black Mesa. Este mod de pago ha pasado por varios retrasos, revisiones y parches. Se tenía planeado que saliese en 2009, pero no lo terminaron completamente hasta 2020. Imaginaos si calcularon mal su tiempo de desarrollo. Pese a ser un mod, el juego es catalogado como un pilar entre los fans, ya que el trabajo y la dedicación que han tenido para crearlo es espectacular y ofrece una experiencia muy sólida incluso aunque no sea canon. Valve ha reconocido el gran trabajo de Crowbar Collective en más de una ocasión, como por ejemplo el detalle de incluirlo en las ofertas de verano de Steam, junto con el resto de Half-Life oficiales. Pese a ser un proyecto de fans para fans, hay un montón de cosas que se dejaron sin usar en el código, como varios enemigos, texturas, armas y modelos, algo que suele ser más común de ver en un videojuego AAA. En este vídeo pues vamos a analizar este contenido, que el jugador por lo general nunca verá a lo largo de la campaña, aunque descargándonos algunos mods específicos de la Workshop de Steam podemos traer dicho contenido de vuelta y verlo en ciertos niveles. Empecemos primero con las armas retiradas. Se sabe que iban a ser 6 y las podríamos usar en combate cuerpo a cuerpo, sin embargo todas ellas estaban destinadas a aparecer exclusivamente en el multijugador. Íbamos a poder usar una llave inglesa, muy similar a la de Opposing Force. También tendríamos un bastón aturdidor, una jeringuilla, un maletín, una navaja automática y unas garras afiladas de un zombie. Si vais viendo por dónde van los tiros, se diseñaron con el fin de proporcionar a los jugadores más armas cuerpo a cuerpo, en función del personaje que escogeríamos, aunque no se sabe si todas ellas reemplazarían a la palanca. Tanto el maletín como la navaja nunca se llegaron a confeccionar, y en su lugar se dejaron las manos del zombie sin texturas como un modelo temporal. Afortunadamente existe un mod que restaura ambas para poder usarlas en vez de la palanca. Analizando esto, es muy posible que al escoger al científico en el multijugador tendríamos la jeringuilla por defecto, el bastón aturdidor si fuésemos un guardia de seguridad, el maletín al ser G-Man, las garras siendo un zombie y la navaja y llave inglesa al escoger a los marines, claramente como un guiño a nuestro cabo Adrian Shepard. Existen 3 tipos de texturas alternativas para la pistola, con variantes de estilo camuflaje y bañadas en oro y plata. En realidad, nunca se tuvo planes de utilizarlas en la campaña, ya que se trata de una actualización durante el Día de los Inocentes de 2018, donde vemos que querían crear como una broma para los fans un modo Battle Royale junto con un pase de acceso para el multijugador y cajas de botín. Ahora tengo curiosidad de saber cómo habría reaccionado la comunidad si hubiesen ido en serio con esto. De eso nada. ¡Cállese! Existe un tipo de flora seniana que nunca vemos en ningún punto de la aventura, conocido como Puffball Fungus. Se teoriza que iba a ser visto en algún punto del primer capítulo de Sen. Se trata de una planta venenosa que explotará cuando Gordon se acerque a ella, o al dispararla a distancia produciendo una neurotoxina similar al Poison Headcraft de Half-Life 2, dejándonos con un punto de vida que iremos recuperando poco a poco. También iba a agitarse al entrar en su radio de acción antes de explotar, pero esto nunca se llegó a terminar en el código. Su comportamiento es muy similar al Blouta de Half-Life Alyx, otro tipo de vegetal alienígena que se alteraría y explotaría al aproximarse, pero sin ser venenoso. Un nuevo tipo de Alien Grant completamente programado existe en los archivos, conocido como Elite Alien Grant. Esta variante más peligrosa nos la encontraríamos en el capítulo Intruso, dentro de las minas de Sen, entre los ascensores y las cintas teletransportadoras. Su tamaño iba a ser casi el doble que uno normal, y tendría la capacidad de lanzarnos nidos de snarks, que explotarían y los liberarían de su interior,
Curiosamente, tiene menos armadura en la parte trasera, y su geometría en la entrepierna está incompleta, aunque hay un mod que arregla esto. Iban a tener su propia cápsula de color roja, al ser llevados por las cintas, al contrario que la de los Alien Grants normales, que es verde. Si habéis jugado a Svinkov, sabréis que los Alien Grants actúan de esta manera también, tirándonos nidos de snarks y siendo más agresivos, aunque no está confirmado si Crowbar Collective se basó en ellos para crear su versión de élite. Tras la actualización 1.0, todos los Vortigauns del juego adquirieron la capacidad de esquivar los ataques del jugador y lanzar un pulso eléctrico al suelo, como segunda forma de ataque. Sin embargo, la versión anterior de estos Vortigauns permanece en los archivos de forma obsoleta, debido a que ya no son usados en el juego. Aún así, se les puede invocar con la consola y actuarán exactamente como lo hacían antes de dicha actualización. Tanto el Fast como el Poison Headcraft están en el código sin usar con la misma inteligencia y comportamiento que tenían en Half-Life 2. Se presupone que los veríamos en Xen, pero Crowbar Collective cambió de planes por no contradecir nada del lore de las secuelas, ya que aún no está confirmado si ambos enemigos son una variante natural del Headcraft o una manipulación genética por parte del Imperio Combine, por lo que verlos en Xen sería extraño de cara a la historia. Mientras que los cuervos sí aparecen en el remake, tanto la gaviota como la paloma de Half-Life 2 quedaron desechadas en los archivos, aunque aún se les puede invocar con la consola sin problemas. Otros NPCs menores del juego original, como las cucarachas o las ratas, poseen su propia línea para ser invocados con la consola en Black Mesa, pero no tienen ningún modelo definido. Cabe destacar que las cucarachas sí aparecen, pero son un mero efecto de partículas y no un NPC como tal. Las mujeres científicas, al igual que los hombres, tienen varios tipos de cabellos y rasgos faciales distintos, pero por alguna razón nunca nos encontraremos a las de piel negra en la campaña. Tampoco las veremos llevar estas gafas concretas que por el contrario sí usan los hombres. El casco, usado por los médicos marines, tiene una contraparte sin utilizar que usa la textura del casco con máscara de gas de los soldados normales. Crowbar Collective llegó a crear un modelo de Gordon Freeman con el traje HV. Seguramente estaba destinado a ser usado en el multijugador, pero se descartó por motivos desconocidos. Tampoco podremos verlo al poner el juego en tercera persona con la consola, ya que al hacerlo saldrá la figura oscura que hizo Valve para Half-Life 2, o en este caso Semper para los entendidos de Garry's Mod. Pasemos a hablar de los Headcrafts. ¿Sabías que se planeó que pudiesen adherirse a la cabeza del jugador? Es una mecánica experimental que nos obligaba a cliquear el ratón rápidamente para quitárnoslos de encima con las manos cuando saltaban enfrente nuestro. Gracias a un mod y con un comando de la consola podemos restaurar esto. ¿Qué opináis? ¿Creéis que debió de haberse quedado esta mecánica en el producto final? Una de las cosas que en lo personal más me sorprendió es que las asesinas de los comandos negros originalmente iban a comunicarse por radio usando las voces de la Overwatch de Half-Life 2. Lo más probable es que se retiró porque esto contradeciría el papel de las asesinas, que es el de ser una enemiga silenciosa y letal, y si el jugador la escuchase antes de verla, se cargaría ese factor sorpresa. Os dejo unos pocos segundos con esta mecánica restaurada al español para que la oigáis. Equipos de protección local informen sobre intruso. Ración antifatiga actual de 3 miligramos. Aviso a los equipos de protección. Se detectan con incursión de restricción en progreso. Oficial en región prioritaria 7. Investiguen e informen. El Gargantúa tiene un comando en la consola que al activarlo nos permite matarlo con armas explosivas, como ocurría en el original Half-Life, ya que en Black Mesa esta función siempre está desactivada por defecto. Lo más seguro es que se hizo para no saltarnos algún evento de la historia. Un total de 4 mapas fueron eliminados en distintas actualizaciones, cuyo propósito inicial era testear algunas funciones del juego. En primer lugar, tenemos un nivel en fase beta de octubre de 2016, que corresponde al capítulo Intruso. Apareceremos con el traje HV, el módulo de salto largo y con la Tau Cannon. No hay enemigos y carece de texturas. El segundo mapa es conocido como PAX Demo, que es una demostración del 2020 enseñada en la PAX East de ese mismo año. Básicamente es una feria cuyo objetivo es mostrar las novedades del mundo de los videojuegos. Este mapa combina 2 trozos del capítulo con secuencias imprevistas y tenemos hostiles, con algún que otro enemigo adicional.
Empezaremos en un ascensor con la pistola y nos abriremos camino matando Headcrabs, Vortigaunts y unos pocos marines, hasta llegar a otro ascensor, dando por finalizada esta demo. En el tercer mapa, parece que Crowbar Collective estuvo testeando la inteligencia artificial de los guardias de seguridad para agacharse detrás de las cajas y no ser vistos. Algo que de hecho vemos en la práctica en los capítulos Ética dudosa y Tensión en la superficie. El último mapa corresponde al ascensor del capítulo Intruso, sin ninguna entidad o enemigo. Se hizo para probar la niebla volumétrica que posteriormente se añadiría al estar terminado. Como dije antes, todos ellos fueron eliminados en parches posteriores, pero algunos usuarios los han traído de vuelta en la workshop de Black Mesa, por si queréis echarles un ojo. Nihilant tiene una función sin usar donde invocaría a enemigos para que le ayudasen durante la batalla final. Seguramente serían Vortigaunts y Alien Controllers, tal y como pasaba en el juego original. También tiene una serie de animaciones que corresponden con esta función. Como recordaréis, varias secciones de las instalaciones de Black Mesa son teletransportadas por Nihilant a la batalla final. Por lo visto, algunos de estos modelos que traería se quedaron sin usar en el código, como una caja, unas taquillas, una puerta y una mesa. Entre otros modelos que no vemos en la campaña, podemos encontrarnos a un correcaminos disecado, una cabina de votación que solo fue usada en una captura de pantalla del Discord de Crowbar Collective, para animar a los usuarios de Estados Unidos a votar en las elecciones primarias de 2020. En los archivos hay un modelo de un gran cristal Xenium que colgaría del techo encima de Nihilant como fuente de luz principal de su cámara. También existe una representación de la isla clásica de Xen del primer Half-Life, que nos llevaba al capítulo de Gonarch al tomar el teletransportador. Al ser un modelo y no un trozo de un mapa, seguramente formaría parte del escenario en la lejanía. Galanga. Aparentemente, Crowbar Collective tenía planes de hacer un modo horda multijugador contra zombies, llamado simplemente Eliminación. Una serie de líneas de texto en los archivos delata esto. ¿Por qué se retiró? Es otro misterio que nunca sabremos. Para finalizar con el vídeo, terminemos mencionando algunas de las texturas más destacables, como el caso de las torretas de techo, ya que existe una que el jugador nunca verá. Se trata del zombie Tarman, de la película El regreso de los muertos vivientes. Esta foto se encuentra oculta dentro del canal alfa de la imagen, por lo que aunque eliminásemos la torreta no la podríamos ver a no ser que usemos algún programa específico. Un par de comentarios de los desarrolladores se esconden en las texturas del calendario y de la tabla periódica, que de nuevo no podríamos ver en circunstancias normales, porque ambos están ocultos en el canal alfa. Hay varias fotos que aparecerían en los capítulos Complejo de Oficinas y Ética Dudosa, pero que al final se descartaron. Interesantemente, hay una de Gordon siendo joven visitando Innsbruck, que es referenciado en la biografía de la guía oficial de Half-Life 2. Durante nuestra aventura por Xen, el equipo científico nos estaría mandando suministros junto con varias notas y munición para sobrevivir a las duras condiciones de esta dimensión. 4 de estas notas, dándonos apoyo y suerte, fueron eliminadas. Pues con esto, aquí acaba gran parte del contenido sin utilizar en la campaña de Black Mesa. Hay otras cosas muy menores, como varios audios en inglés de los científicos y de los guardias con variantes en su tono de voz y de distintas reacciones al entorno, pero si lo pusiera todo no acabaría nunca. En uno de los comunicados oficiales de Crowbar Collective comentaron que no estaban interesados en hacer más remakes, ya que el estudio andaba algo quemado. Sin embargo, parece que estaban deseosos de empezar su propio videojuego desde cero. Quién sabe, a lo mejor dentro de unos años anuncian un nuevo shooter de ciencia ficción con su propio universo. Sería bastante interesante de ver después de la experiencia que han conseguido. Black Mesa aún recibe actualizaciones con parches y arreglos cada ciertos meses, pero el mod como tal fue terminado completamente en 2020. Aunque es un grandísimo proyecto y eso a nadie le cabe duda, siempre recomiendo jugar antes al original Half-Life para apreciar más sus diferencias y cambios de dirección. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, muchas gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este nuevo análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.